Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Felicitaciones, Elena, por tu ponencia anterior, que me ha encantado. Gracias. Bueno, pues yo soy Ignacio Solana, Nacho Solana. Vengo desde la Bien Aparecida, un pueblo en el interior de Cantabria, pero cerquita de la costa, Laredo, Ampuero. Y bueno, yo tengo 38 años y bueno, pues he vivido toda mi vida en la hostelería porque mi casa es una casa centenaria, ahí justo al lado del santuario. Y ya mis bisabuelos empezaron a dar de comer, a ofrecer viandas, nada más acabar la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una trayectoria totalmente familiar, en la cual hemos ido dando pasos, cada uno el suyo. Mis abuelos hicieron un paso, mis padres hicieron otro paso y posteriormente mi hermana y yo, que somos los que ahora mismo estamos al frente del negocio, pues un último paso, ¿no? Esperemos que no se quede ahí. No, seguro que seguís creciendo. Y bueno, pues seguimos luego diciendo luego, cosas, ¿no? Luego iremos comentando. Doy paso Gracias, a Tony. Buenos días. Hola, Tony, buenos días. Pues bueno, yo la experiencia de montar el restaurante, de cómo empezar, también me viene de familia, porque yo tenía dos tíos, tenían restaurantes. Uno era profesor de la escuela de hostelería, que fue el que me inició en la escuela. Yo nunca había pensado ser cocinero, ni mucho menos. Y él me metió en la escuela, me empezó a mover por sitios y al final acabamos montando el Serval hace 19 años, con unos socios que coincidimos en un restaurante. Al final nos animamos, montamos el Serval y a los 4 años o 5 cogimos el molino. El molino. Y llevamos ya 14 en el molino. La verdad que después no me ha dado mucho tiempo a moverlo más. No, suficiente con 2. Muy bien. Gracias, Tony. Y pasamos con Cristina y Eduardo, que vienen, bueno, desde la bicicleta, aunque ya seguro que les conocéis. Sí. Bueno, nosotros somos Cristina y Eduardo y hoy hace 7 años abrimos el restaurante. Felicidades. Sí, gracias. Y bueno, nos han llamado aquí para hablar de gestionar, aunque nosotros lo hacemos muy mal eso, así que no sé qué vamos a contar. Pero bueno, nada, pues en un principio hace 7 años abrimos con un concepto un poquito diferente a lo que hay ahora, con un concepto más de picoteo, de una cosita así más sencilla. Bueno, porque Edu se había educado siempre a lo que es la cocina, había pasado por varios sitios, aquí en Cantabria y alguno en el País Vasco. Yo nunca me había dedicado a la hostelería, así que vengo de otro mundo totalmente distinto. Entonces para mí todo ha sido como muy nuevo, pero bueno, poco a poco ya me he ido enganchando a la droga de la hostelería. Y bueno, crea una adicción tremenda, la hostelería. Sí, estamos un poco enfermos de la hostelería, sí. Pero bueno, algo de gestión ya haréis si habéis llegado hasta bueno, aquí, algo ¿no? sí. Pues bueno, la verdad que no sabíamos lo que era gestionar un restaurante. Yo he trabajado en lo que es una cocina, de números nada de nada. Chris ha dedicado, estuvo estudiando historia y no ha tocado ni un número para nada. Y conseguimos un espacio, nos lo dejó su padre, le rehabilitamos y conseguimos un espacio, pero claro, luego ponerte a hacer eso una empresa es muy difícil. Al final lo que estamos haciendo es algo por amor al arte, la verdad. O sea, estamos haciendo algo que nos gusta hacer y siempre nos preguntamos todos los días que hasta dónde vamos a llegar, a dónde vamos a terminar con esto, porque siempre la gente te pregunta el futuro, pues lo que el cuerpo aguante. Porque al final, aunque no ganes dinero, aunque ganes mucho dinero, tú ves un final, en casa cuando estás ahí pensando dices, ¿hasta dónde tengo que llegar? Pues no lo sabemos, la verdad. Y ahí estamos trabajando y la verdad que me gusta. Bueno, está bien que os hagáis esa pregunta, ¿no? Sí. Para en algún momento definirla. Sin duda, hombre, entiendo que la gestión todos, aunque al principio no la habéis hecho, ¿no? Pero desde luego con la distinción de la estrella Michelin ha tenido que haber un cambio ahí, ¿no? Un poco más drástico en cómo la habéis vivido, cómo os ha afectado ese cambio, esa estrella en cuanto a la gestión. Pues nosotros hemos sufrido mucho cambio. Sí. Antes estábamos ofreciendo otro... es que fuimos a un restaurante que no arrancamos ya como vistas a conseguir una estrella. El espacio que teníamos, el enfoque de la comida, el servicio, pues era como más de picoteo, platitos para compartir. En la evolución, nos dan lo que es la estrella Michelin. Todavía llevamos ya medio añito, la clientela todavía no sabe que tenemos estrella, tenemos un mezclete muy bueno justamente en el comedor, tienes unos que te piden hamburguesas, otros que te piden rabas, otros que vienen a buscar una experiencia
no sabemos cómo actuar. Entonces estamos como repartiendo. Ahora mismo tenemos varios espacios y como que tienes diferentes mesas, como por lo menos que no vivas al de al lado que se está quejando que es muy caro y resulta que el otro te está diciendo que es muy barato. Uno lo ha vivido muy bonito, el otro muy mal. Pues la verdad que estamos en una fase bastante no es tan malo, pero bueno, hombre, muchas quejas no habrá tampoco. No, muchas no. No, pero es difícil cuando pasas de una cosita así, ¿no? Que no tiene nada que ver a otro concepto, pues siempre es normal que tú igual has estado hace 2 años y vienes y de repente pues no tiene nada que ver con el sitio donde tú has estado. Pero bueno, bien. ¿Y por aquí? Bueno, en mi caso yo creo que fue antes de la estrella Michelin, ¿no? Porque claro, como os contaba antes, pues mi casa se reparte en un espacio en el cual era la obra de mis padres, ¿no? O sea, era su reforma y lo que ellos habían hecho. Entonces yo llego en el 2004 con mis nuevas ilusiones, mis nuevas motivaciones, mis nuevas ideas. Y claro, cambiar a un padre y una madre que llevan haciendo eso todos los días de su vida, complicado. Pues claro, el cisma es insoportable. Allí era una pelea todos los días del año. Entonces, claro, pues ¿qué resultó? Pues que yo no toqué su parte y en una parte anexa pues empecé a hacer pues lo que es ahora el restaurante, ¿no? La zona gastronómica. Y dejé la otra parte intacta. O sea, su obra sigue ahí porque... Pues bueno, entonces conseguir eso fue quizás el mayor éxito que yo me puedo atribuir, ¿no? Ensamblar un poco el concepto de ellos con el mío sin que eso acabara en guerra civil. Porque claro, eso suele ser en negocios familiares, cuando tienes una empresa en la que todo el mundo es de fuera, pues al fin y al cabo mandas tú. Pero en un negocio familiar... Todos sabemos que cualquier problema descargas con la persona que más confianza tienes y hacer una cosa pues pasa por 6 tribunales, que es cada uno una opinión de uno. Entonces, bueno, como te decía, el éxito de mi casa ha sido ese, de que hice lo del restaurante gastronómico y a los 4 años ya llegó la estrella y entonces ahí fue cuando mis padres dijeron, joder, esto no sabían qué era, no sabían que era una estrella Michelin ni mucho menos, ¿no? Ellos, pues bueno, iba viniendo gente y a partir de ahí fue cuando hubo que vamos a respetar un poco lo que ha hecho y bueno, malo, ¿no? Pues exactamente, y ahora pues bueno, la cosa cambió para bien, yo creo. Sí. La gestión, en vuestro caso, Toni. Nosotros, al final era un restaurante, cuando se montó el Serval, era un restaurante pequeñito, eran 8 mesas, éramos 3 socios, uno estaba en sala, 2 estábamos en cocina. Entonces lo teníamos muy bien llevado, ¿no? En ese sentido. Cada uno llevaba unos de cocina, otros de sala. Entonces, cuando llegó la estrella, pues tampoco se notó ningún cambio, no tuvimos que hacer ningún cambio de nada. Sí que cuando montamos el molino, al final ya tienes más volumen, ya tienes que empezar con gente externa que te lleve un poco las cuentas, porque el volumen era ya muy grande, pero al principio... La primera estrella en el Serval no nos causó ningún cambio. O sea que vamos gestionando, nos llegan las estrellas y en términos de gestión, ¿no? Si hablamos de ratios de personal o de ratios de clientes, habéis visto bueno, quizá vosotros que es más reciente, ¿no? Decíais que todavía no habéis notado el impacto de la estrella. Bueno, quizás todavía es pronto, ¿no? Que ahora empieza la temporada. Se nota un poquito el cambio del cliente, del tipo de cliente. Un poquito que ya, pues gente que va buscando más como una cosa más gastronómica, como un tipo de cliente ya concreto, de menú degustación. Pero bueno, simplemente eso, tampoco un cambio drástico, porque nosotros, claro, hace años pues también dábamos servicios como de muchos comensales. Entonces, al final, bueno, estamos acostumbrados a correr. Claro, y ahora compatibilizar, ¿no? Ese cliente que ya tenéis fiel, que viene siempre, ¿no? Con el cliente gastronómico, ¿cómo planteáis o cómo estáis? Eso es difícil. Ayer tuvimos a una chica que había venido a la furgoneta hace ya 5 años, ha venido a comer ayer el menú de degustación y van viendo los cambios que hay. Hay gente que se ha adaptado muy bien, nosotros a ellos también, y hay otros que se han quedado por el camino totalmente. Y aparece gente nueva que viene gente... Es curioso porque ahora con la estrella te viene gente de Teruel, Barcelona, Suiza... ¿no? Ya sois restaurante de destino, ¿no? No, te mete más presión porque si tú te desplazas, al final es como, vienes a mi casa, no voy a cerrar la puerta, oye, mira, que me tengo que ir, que son las 5, ahora estás con ellos y todo. Cambia totalmente la mentalidad, ya es como que les das un servicio
algo que al final lo cobras y eso, pero bueno, estás con ellos porque te gusta. Y cada uno tiene una experiencia bastante graciosa y diferente. Sí. El mayor impacto ha sido que Edu tenga que salir a hablar con los clientes después de comer. Eso es lo que peor lleva. Bueno, pero eso también te va a dar el carácter, ¿eh? Yo creo que te va a hacer ganar esa... Sí. Por una parte, en lo personal, quitarte esa timidez y por otro lado, el cliente, lo bueno, como ¿no? decía antes Calleja, pues que te dicen siempre cosas bonitas. Sí, nunca te van a decir nada malo. O sea, como decía Óscar, mienten, ¿no? Bueno, alguno habrá. Hay gente que yo creo que es honesta y que cuando vamos a los restaurantes, pues si hay algo que no nos gusta, intentamos decirlo de la mejor manera posible, ¿no? Para que sea una crítica constructiva. No sé si nos podéis contar un poco datos. Vamos a hablar de datos, números, ¿no? A mí me gusta sacar así un poco número de plazas, o sea, plazas, asientos, ¿no? Camareros, pues, servicios que dais, un poco si rotáis mesas, no rotáis mesas. ¿Cómo estáis haciendo? Perdón. En mi casa, rotar mesas no se hace, creo que en ninguna. ¿No? No hay tiempo. Luego, pues te voy a hablar, pues mira, antes de la Estrella, en el 2011, por ejemplo, yo tenía un fin de semana, un servicio de 4 camareros para dar de comer a 60 personas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ayer han sido, yo conté ayer, estábamos 18 personas trabajando. O sea, ayer un día de estos, 18 personas y han comido 40 personas en el gastronómico. Entonces... Se está rebajando el número de clientes, ¿no? Y estamos aumentando. Exactamente, o sea, son cosas que bueno, pues habría que estudiarlas un poco, ¿no? Porque la rentabilidad, al fin y al cabo, claro, un negocio tiene que ser sostenible. Entonces tiene que... En todos los aspectos. En todos los aspectos. Sin duda. Y ya te digo, si antes de la Estrella, ¿cómo te diría yo? Pues yo ganaba más dinero antes que ahora, en una palabra, sí, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero sigues ganando dinero? Sí, bueno, ahora soy más feliz, pero... Por la Estrella, por el No equipo... sé, soy más feliz, pero bueno, económicamente, pues me iba mejor antes. O sea, te ha impactado en negativo, digamos, ¿no? Has dejado de ganar. ¿Os ha pasado también a vosotros... Poco, Tony, vosotros ya lleváis tiempo, ¿no? Sí, nosotros en el Molino también tenemos el tema de banquetes, sí, que claro, ahí sí que te varía mucho el tema del personal. Claro. Pero por lo general depende un poco, ¿no? Las mesas de los comensales que sean, pero venimos a dar unos 35 o 40 y suele haber, pues eso, 12 personas o 12. Así más o menos trabajando. Bueno... me has bajado un poco el ratio. Sí, sí, hombre, él también tiene el tema de la barra y todo eso que también le lleva personal. Sí, ¿no? Sí. Al final nosotros lo tienes, cuando es lo que es la carta, lo tienes también allí más. Notasteis una crecida, entiendo, ¿no? Una vez que os dieron la Estrella. Sí. O bueno, cuando uno decide ir a por la Estrella, quizá, ¿no? En la estrategia de ir a por ella, hace ese cambio. No, nosotros la verdad que nunca se montó el restaurante, ninguno de los dos pensando en conseguir una estrella, ¿no? Al final, pues bueno, cuando se hizo aquí en el Serval era algo totalmente distinto, no había nada así, ¿no? Un restaurante, pues eso, 8 mesas, la verdad que es quizás un poco el sueño que podemos tener todos, ¿no? Un restaurante pequeñito, que sea manejable, que no necesites un personal excesivo. Teníamos también una pequeña barra en el que hacíamos pinchos calientes, pinchos al momento, tapitas y tal, que estaba muy bien, ¿no? Y sí que se nota después, sobre todo cuando te dan la Estrella, tenía siempre algún día muerto. Aquí los domingos no eran muy... Por la mañana pues no había demasiada gente, incluso en verano, sábados por la mañana. Entonces, a partir de la Estrella ya no tenías días muertos. Ya no, desaparecen, ¿no? Ya desapareció. Y en el Molino pues lo mismo. Cuando nos dieron la Estrella, pues se nota. Sobre todo el primer año se notaba mucho. El primer año. Mucho. O sea, que vosotros lo estáis notando. ¿Habéis hecho un incremento de personal? ¿Habéis incrementado la plantilla y el equipo? No, habla tú. Nosotros hemos reducido. Es que nosotros hemos tenido... Claro, que veníamos de antes, estábamos 24 lo que sería en plantilla. En nómina, todos ahí, había que trabajar. Andábamos más o menos entre 1.000 y 1.500 personas semanales. Todo depende de en invierno o en verano. Y de ahí hemos pasado a ser unos 12 un día. 14, bueno, hace 3 años decidimos, pues por Navidades, que esto lo cortábamos porque no parábamos de incrementar trabajo, gente. Y lo único que nos pasaba es que
normalmente es proporcional lo que tú ganas. Pues no es proporcional. Bueno, va bajando, pero poquito. Y llega a un punto que trabajábamos demasiado, o sea, era que no podíamos vivir. Cambiamos el formato y hemos llegado con lo de la estrella al final y estamos yo creo que todos andamos igual, entre 12 y 15 personas. ¿Y cuántos comensales tenéis? Pues ¿No? El menú, o sea, ¿cuántos se pueden sentar pues el a otro comer? día dimos 36. 36. Una media, Sí, o sea que sí. estáis Los un servicios poco fuertes todos suelen ser entre 30 y 35, mismo, ¿no? una cosita así. Pero claro, también tenemos que ver un poco el formato como tienes montado el restaurante, los metros que tienes desde la cocina hasta la llegada al cliente, la vuelta donde tienes la bodega. Hay gente que tiene la zona de paso, pues entonces puedes conseguir. En nuestro caso, como ha sido ñapa tras ñapa, la bodega está en una punta, el otro está en el otro lado, hay un comedor en la segunda planta, pues al final son muchos metros y tienes que meter más gente. Claro. Pero bueno, ahí ya depende de cada empresa y todo. Bueno, y rentabilidad, bueno, pues bien, todo depende un poco el dinero que quiera cada uno y todo. Yo siempre digo, ¿esto es sostenible? No lo sé. Cada mes voy llegando. O sea, llegas, pagas salarios y... Llega un mes, lo pasas más, pero sabes que hay otro que igual revives. Y parece que no, pero vas manteniendo. Llevas ya 7 años y dices, bueno, pues será sostenible. Algo habrá. Tienes tu sueldo, mantienes y ya está. Que luego quieres incrementar, hasta ahí llegas. Esto es lo que va a dar el restaurante, no da más. Si quieres tener más dinero, mejor vida o cualquier cosa, o cambias o te retiras. Y estáis personalmente inmersos, yo os digo a todos, en lo que es la gestión, miráis los números, analizáis materia prima, analizáis stocks, analizáis dinero invertido, bodega, o no. Sí, dijo Óscar, antes dijo una frase muy buena, ¿no? Si pudiera dedicarle el 90% a la cocina, pues igual iban las cosas mejor. Pues puede ser. Yo estoy de acuerdo con él en eso, porque son cosas que en mi casa, por ejemplo, pues lo hacemos entre 4, o sea, mi padre, mi hermana y yo, entre 3, mejor dicho. Y entonces, pues claro, estamos al día completamente de todo. Y un restaurante no es solo cocinar, ni solo dar de comer, ni recibir a la gente. Un montón de factores, y yo creo que no somos solo cocineros, somos... Aparte que tenemos 4 o 5 profesiones que yo desconocía en absoluto cuando empecé en esto, pero claro, ahora pues o te adaptas o mueres, no claro. tienes que hacerlo. Sí, o tienes el control, ¿no? Yo soy de ese pensamiento que hay que tener el control. Sí, al final nosotros también hemos tenido una mala experiencia porque cuando lo que te decía, que al final cuentas con gente de fuera que te lleva un poco las cuentas y te das cuenta que no, o lo miras... a menudo estás pendiente de ello porque si no se te escapa mucho. Entonces sí que tienes que estar ahí. Por supuesto, pues eso, mirando siempre... Claro, el producto es lógico, ¿no? Que como cocinero lo tengas que controlar y tal, pero sí que controlas ya todo. ¿Y vosotros, Edu? ¿Estáis en eso? A mí me tocó las cuentas a mí, Cristina, pero... ¿Qué crees? Que no. ¿Os lo lleva alguien? ¿Tenéis a alguien contratado? Llevamos las cuentas, la verdad. Tenemos gestor, asesor, aparte tienes que mirar tus números diarios, semanales, mensuales. Y bueno, Chris me deja un poco en ese papel y yo la verdad que lo que más me obsesiono, más de lo que me cuesta el producto y lo que le sirves y cuánto lo vas a vender, es lo que voy a perder por otro lado. Porque un restaurante, por lo menos en el nuestro, te llega un producto, tiene un precio, tú le vendes, pero si haces el desglose total de la limpieza, el mantenimiento y todo, pues al final dices, es como el menú de degustación, hay gente que nos dice 65, le quitas el IVA, le quitas la limpieza, le quitas el destrozo, le quitas esto, le quitas el uso, al final dices, pues si gano €1 por persona que entra, pues al final dices, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, mejor no llevarlas a rajatabla, porque cada vez que echas cuentas... Alguien decía que se vive mejor en la ignorancia, ¿no? Bueno, y ahora cambiando así un poco y saliéndome de los números, que en realidad es lo mío, pero el tema de la digitalización, el marketing, las redes sociales, ¿no? Que también comentábamos antes con Jesús, ¿cómo lo estáis afrontando? Es decir, ¿no? Lo lleváis vosotros, habéis contratado a alguien, habéis decidido hacer stories 25 al día, ¿no? Con cómo ahora un poco ¿cómo yo creo que ese es un tema difícil, ¿no? Porque cuando pasan más cosas en el restaurante es cuando estás más liado y cuando tienes menos tiempo para ponerlo. Entonces siempre es una sensación como de que siempre que hay material para publicar tú no tienes tiempo de estar ahí, pues me meto, no sé qué. Y luego, no sé, pues las redes sociales, a ver, luego tienen la parte mala, ¿no? De que hay cosas que tú dices pero que querías decir, de cosas que se interpretan de una manera distinta, de
tiene como un doble, ¿no? Un doble fondo ahí que hay que saber llevar, pero bueno. Yo creo que también está muy bien porque tienes esa inmediatez con la gente, de que pones una foto o de que te sigue gente de fuera, de que conoces sitios o te crees que conoces sitios que no has estado en la vida, pero que dices, oh, mira qué sitio más chulo, que luego igual vas y dices, oh, pues no era lo que yo pensaba. Pero bueno, yo creo que es como un mundo aparte que está ahí, que es muy bonito también. Tiene esa dualidad, ¿no? Porque aparte de redes sociales, cuando hablamos de digitalización, quizá también hacemos un poco referencia a incluir, ¿no?, esas nuevas tecnologías dentro de lo que es el desarrollo del negocio y del servicio, ¿no? Pues bueno, soluciones tecnológicas, pues como tienen aquí, ¿no?, con el control, el cash draw, bueno, no sé cómo se llama, ¿no? Habéis incluido, ya teníais el cambio de estrella, o sea, la estrella os ha hecho evolucionar para digitalizar y poder llevar una gestión un poco más, ¿no?, fina. Bueno, en mi caso, no. A ver, a nivel de digitalización, pues estamos un poco todavía verdes, ¿no? Nunca he contratado a nadie para tema de que nos lleve redes sociales, que nos lleve estas cosas, siempre lo he hecho yo. No tengo página en red social como restaurante, sino personal, en el que, bueno, a veces aciertas, a veces te equivocas, pero bueno, vendo lo que quiero vender, en ese caso, llevándolo yo, ¿no? Porque entiendo que, bueno, que cada uno es respetable, pero hay gente que prefiere que se lo lleve una agencia o lo que sea, pero yo creo que yo, a la gente que yo quiero llegar en mi estudio personal, pues llego mucho mejor yo que la agencia, ¿no? Me gustaría ser como Jesús, ¿no?, que me alegra las mañanas cuando se mete en las redes sociales. Con sus paseos por la playa, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí que creo que en vez de contratar una agencia, lo que voy a contratar es a alguien para que me saque del vicio que tengo, porque realmente me hace perder mucho tiempo de mi restaurante, ¿no? O sea, realmente creo que tengo un problema y sería, pues yo que sé, algo que tengo que hacerme mirar. En cuanto a digitalización de números, ¿no?, de cartas y tal, cada vez que, como te decía antes, en mi casa, cada vez que se hace algo así, pues es un problema. O sea, hasta para poner la carta, pues a mí me gusta esta letra, a mí no, a mí esto tal. Entonces, claro, es un follón que a veces sí que me gustaría que estuviera una persona anexa al restaurante, que nos lo hiciera y dijera, no, es que esto es así. Pero bueno, es todo muy, muy personal. Nosotros sí tenemos una empresa que nos lleva las redes sociales. Tema de comunicación. Sí, porque al final, pues bueno, yo no tengo redes sociales, a mí no me gusta mucho llevarlas. Sí que entiendo que para un negocio es importante, que muchas veces, que yo le digo a Nacho cuando, que es lo que dice él, ¿no?, que a veces se equivoca cuando tiene tal, y digo, hombre, esto está bien como negocio, ya pues cuando vamos por ahí, y muchas veces a gente nadie le importa dónde estás ni qué haces, ¿no? Pero para el tema del negocio, hombre, ha cambiado mucho. Yo creo que más el tema de que te cambie la estrella ha sido los tiempos, ¿no? Que antes, pues bueno, era más el boca a boca y ahora yo creo que sí es importante redes, ¿no?, tener las redes. En cuanto a digitalización del restaurante, ¿utilizáis algún software específico de gestión para...? Bueno, aquí veíamos que nosotros tenemos el tenedor para el tema de reservas y todo eso. El tema de comandas, ¿no? Hay algunos sistemas como muy avanzados en donde si uno mete la información, al final sí que es verdad que te da mucha información de cara a la gestión, ¿no? Un poco, bueno, por entender un poco en qué punto estamos de digitalización vosotros. Nosotros somos de papel. Papel, ¿no? La comanda del libro de papel, tradicional. comanda de papel. Bueno, y para acabar, que ya me dicen por aquí, yo os quería plantear, y bueno, pues un poco estudiando el día de hoy, ¿qué retos veis que tenemos aquí, en Cantabria, ¿no? ¿Qué tipos de negocio faltan? ¿Qué sobra? ¿Qué podemos mejorar? O si yo os doy 1 millón de euros ahora, ¿qué montaríais? Yo el último viaje que he hecho ha sido en Colombia, y entonces me quedé enamorado de un sitio que seguro que alguno lo habréis oído, ¿no?, que es Andrés Carne de Res, allí en Bogotá. Maravilloso. ¿No? Bueno, pues yo creo que algo así en una ciudad como, me da igual, o sea, que es que en Madrid tampoco lo hay, pero en Santander pues sería un puntazo, ¿no? Te doy 1 millón de euros, pero me tienes que dar rentabilidad, ¿eh? Bien, de acuerdo, pero yo creo que la tendría. Creo que la tendría. Sí, o sea, yo creo que la tendría, porque es algo diferente, una manera de pasarlo bien
en el cual, oye, ese restaurante estuvo en los 50 Best de Sudamérica hasta hace muy poco, ¿no? Sí, sí. Entonces estamos hablando de que aparte que, bueno, la gastronomía es respetable, ellos tenían su manera de gastronomía, pero creo que el ambiente, lo que seduce el sitio, la experiencia, ¿no? Pues creo que eso, por ejemplo, en esta ciudad y en muchas de España no tenemos. Un Andrés Carne de Res. Si no lo habéis visto, luego San Google os lo cuenta todo. Si salgo yo, no soy yo. Toni, para ti, oportunidades de negocio. ¿Cómo tenemos el mercado cántabro? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? Pues hombre, no sé. Hablaremos de lo que nos falta en vez de lo que nos sobra. No sé a qué iremos alguna... Hombre, a mí yo siempre he dicho, ¿no? Que bueno, cada vez se están haciendo también más cosas, ¿no? Que se lleva mucho lo de la cocina vista, que esté el cocinero allí, sí. De que hacer una barra un poco más gastronómica, ¿no? En el que puedas comerte un menú en la barra. Más también otro precio, porque al final es lo que hablamos, ¿no? Yo creo que un restaurante, muchos de los gastos que tiene es el personal también. Al final, si tienes un restaurante, claro, al final tienes pues eso, el local. De esta manera, pues si tienes más controlado, con menos gente, en el que los mismos cocineros te puedan dar la explicación y todo eso, sería un sitio bonito y también pues buscando lo de las rentabilidades también puede ser más rentable, ¿no? Interesante, me gusta ese concepto. Comprarlo. Edu, Cristina, vosotros, ¿qué veis? ¿Cómo ves? ¿Cómo está el mercado? Visto 3 ciudades de España, pues la verdad que nos falta mejorar bastante. Vamos poco a poco. ¿Mejorar en qué sentido? Pues tanto en cultura gastronómica como a la hora de que montamos restaurantes, pues que tengan una unión, un sentido. A nosotros nos pasó al principio, nosotros montamos un restaurante que era muy cosmopolita, el sushi, tempuras y todo, y resulta que no hacíamos nada de tradición de aquí. A medida que pasando los años, pues te va saliendo un poco la avenida que hay dentro. Pero tú andas por Santander un jueves por la noche y los únicos restaurantes que están llenos son un poquito los de otras ciudades, el hindú, el japonés, el chino. Vale, está bien. El cliente, luego hay un sector que si no andas entre 20, 25 euros, 30 euros, pues no hay movimiento en ese restaurante, no se valora. ¿Qué pasa? Que no son los 25 euros que tiene que ver que se consume, sino tienes que mirar que es el papel, la silla, la mesa, y que el cliente ya es crítico en cualquier silla. Les pones una silla sencilluca o algo y ya me es incómoda y resulta que está pagando 18 euros. Igual te la pongo incómoda para que te vayas primero o algo. O sea, es que son estudios, seguramente. Son estudios que hacen. Yo la verdad que lo veo que necesitamos evolucionar. Estamos ahí, se está invirtiendo y todo. Hay gente que está saliendo a las escuelas y lo estamos haciendo bien. Pero bueno, nos quedan bastantes años por delante. O sea, y eso que nosotros tenemos un poco de responsabilidad en lo de los 20 euros, porque es cierto que cuando lo abrimos dimos mucho producto, con muchos servicios, con un precio pues que muy barato y al final pues todavía estamos pagando por aquello, entonces claro. A todos los niveles, entonces es complicado porque luego te das cuenta que realmente es difícil tener no experiencia, sino comer bien por 20 euros es imposible y aquí se nos ha metido en la cabeza que 20 euros es la cifra clave, pues eso es complicado, salirte de ahí y no sé, eso es difícil, pero bueno, poco a poco también va cambiando, cada vez hay más sitios. Sí. Yo creo que falta también pues un asiático, ¿no? En condiciones, sí, ¿no? Como de los de verdad, ¿no? Cosas así que sí echan de menos, pero poco a poco sí que va cambiando. Piensas cómo era Santander hace 10 años. Sí, hay un cambio. Y al final... Sí, sin duda. Bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero voy a ver si nuestro maravilloso público tiene alguna pregunta. Soy Floren. Toni, decías que un cocinero no vas a un restaurante, no va a buscar una estrella Michelin, lo abres y si te viene, ¿no? Pero ¿y los cocineros, los 3 que sois 3 estrellas Michelin, cómo os adaptáis luego al cambio? No tiene nada que ver no tener una estrella a tener esa estrella y el cambio es brutal. ¿Y cómo os adaptáis? Cualquiera de los 3. Hombre, nosotros en nuestro caso, ¿no? que fue en el Serval, seguimos haciendo lo mismo que hacíamos. Nosotros siempre pensábamos que mira, pues antes cuando lo decía Óscar, ¿no? y Elsa, al final lo que piensas es que el cliente se vaya contento y miras en el que esté a gusto y miras al final esas cosas, ¿no? No miras, no sé, necesito la estrella o quiero la estrella. Nosotros montamos el restaurante, el concepto que queríamos
Y después de dárnoslas seguimos con el mismo concepto y las mismas formas de hacerlo. Yo entiendo que te cambia un poco la vida, aunque no quieras. Te tiene que cambiar la vida. Sí, o te lo tomas, o eres muy cerrado y dices por aquí, tipo Víctor Echevarri, ¿no? O si eres de otro carácter, pues evidentemente te cambia la vida porque en todo, desde tu manera de dar de comer, de tu manera de vivir, hasta los viajes, hasta todo. Te cambia porque, pues, vamos, yo en mi caso es lo que he vivido y te puedes adaptar o no. Yo creo que fue como un desafío, como una manera de decir, bueno, vamos a demostrar si valemos o no valemos, ¿no? Ya tiempo habrá de demostrar que no valemos y yo, en mi experiencia, es esa. Sí, demostrando que vales. Sí. ¿Sí? ¿Vosotros? Claro, en mi opinión, yo como cocinero, la verdad que te sientes halagado. Al final haces un esfuerzo, estás cocinando para el cliente y sobre todo para ti mismo. Hace 2 años dije, voy a empezar a cocinar un poco también para mí, porque llegas a un punto pues, que la cocina es muy duro y te destroza por dentro y te quemas y al final lo único que haces es copiar platos que ves en Instagram. Los ves y dices, que está de moda, Pues al final empiezas a cocinar para ti y resulta que nos dieron la estrella y te sientes pues bastante realizado, la verdad. Y cuando la gente viene ya te preguntan, el otro día hubo un niño que vino, tenía un chaval de 14 años que le firmara el menú y dices, tengo 35 años, todavía me queda aprender mucho y me dice que le firme el menú. Pues te quedas diciendo, ¿en qué mundo estoy metido ahora mismo? O sea, que es difícil y gestionarlo es muy difícil, no es broma. Por lo menos lo que me ha pasado a mí. Porque tiene como mucho impacto mediático, ¿no? Y de repente a raíz de eso es como que de repente eres algo que el día antes también estabas haciéndolo bien, pero de repente al día siguiente ya era como todo diferente. Y nosotros decíamos, pues sí, estamos haciendo lo mismo que hacíamos hace una semana y ahora a la gente le parece que es baratísimo, que es buenísimo, pero bueno. Que ahora cocinas espléndido y resulta que y hace una semana no, ¿verdad? Sí, la verdad que nos ha ocurrido. Es gracioso, por un lado. Bueno, y es normal, pero porque es así, es una cosa muy mediática y luego lo vas entendiendo, pero... Bueno, te sientes realizado, la verdad que es un premio que la verdad que creo que a todo el mundo si lo recibes pues está muy bien. Debería serlo. Bueno, me indica José que desgraciadamente tenemos que despedir la mesa. Muchísimas gracias, Ignacio, Toni, Edu, Cristina. Y yo, como buena santanderina, espero volver aquí pronto y hacer otra de estas. Ya tengo 4 ponencias en la cabeza, así que muchísimas gracias a todos. Gracias.